En la obra de Max Weber encontramos una preocupación por un proceso sociohistórico que él considera ocurre en un lugar y solo en ese lugar, que es en Occidente, particularmente en Europa. Se trata de un proceso histórico-social en el que las ideas y las creencias tradicionales poco a poco se ven reemplazadas por normas y procedimientos que se caracterizan por ser metódicos, por ser formales y se va dando mayor espacio a un pensamiento basado en medios y fines. Ese proceso histórico-social se conoce como racionalización. La preocupación que encontramos en la obra de este clásico de la sociología para muchos textos de sociología del derecho de los años 70, 80, 90, considerado el más grande autor de sociología del derecho, el padre de la sociología del derecho. Entonces, Max Weber va a preocuparse por este proceso de racionalización desde distintos ámbitos de la vida social, sobre todo el religioso. Pero en su obra principal, Economía y Sociedad, de la que hablamos la clase pasada, esa obra que les mostraba en la edición del año 2014, que les comentaba, muy buena edición, aparece un capítulo que es el capítulo Sociología del Derecho, y en ese capítulo desarrolla las ideas que hoy vamos a, de las que hoy será objeto nuestra clase. Entonces, ese proceso histórico-social de racionalización en el derecho lo analiza Weber nuevamente partiendo de unos tipos ideales. Ya la clase pasada explicábamos que era un recurso metodológico. Él, siendo un neocantiano, recurre a este método para encontrar luego, dentro de una sociología llamada comprensiva, del Verstehen alemán, para encontrar como unas formas para diferenciar a través de comparaciones dos objetos a estudiar. Entonces él crea unos tipos ideales, dice, hay una acción dirigida hacia un fin y hay una acción dirigida hacia un valor. Esta es la acción en el trabajo, esta es la acción religiosa. Quiere diferenciar acciones sociales. Entonces, a partir de esos tipos, pone dos elementos: material, cuya contraparte es formal; racional, cuya parte es irracional. Aclaro algo, para Weber todo es en cierta forma racional y en cierta forma irracional. Solo que hay un mayor grado de racionalidad o un mayor grado de irracionalidad. Entonces, él dice que la racionalización del derecho se llevó a cabo a través de un proceso histórico-social. Ese proceso es extenso y, como proceso histórico, incluye distintos momentos y, por tanto, distintos contextos. Él habla de un derecho que es material, y cuando habla de material está aludiendo al contenido de ese derecho, al contenido de esas normas. Cuando habla de formal, piensa más en el procedimiento que en el contenido. Fíjense ustedes que cuando Marx decía la igualdad formal, hablaba de la igualdad de la ley escrita, de la ley válida, de una forma, y cuando decía desigualdad material, decía lo de lo que está en realidad. Entonces acá estamos hablando de que material hace relación, por ejemplo, a una necesidad, a lo que se quiere regular,
al tema del hambre, al tema de la miseria, al tema de la salud. Y cuando hablamos de formal, parece ser más como a una cuestión de procedimiento, a una cuestión sobre la ley más que con su contenido, sino cómo puede ser considerada válida. Y cuando habla de irracional, es de cómo puedo dar cuenta de la lógica de esa ley, y cuando habla de racional, se refiere a que hay un mayor motivo para dar cuenta de la ley en sí misma. Entonces, él va hablando de que va pasando de un derecho material e irracional a un derecho material racional, o sea que primero hay un proceso de racionalización por el lado de lo material, y luego de la formalización va hacia también nuevamente la racionalización. Entonces, la racionalización va del lado de lo material, por ejemplo, comienza a hablar, ustedes tienen que hacer las lecturas, pero él comienza a hablar, por ejemplo, de lo que es la justicia en esos países árabes donde está el juez llamado juez del Cadí. Entonces, es un juez musulmán que está sentado en la mesa y toma decisiones a partir de lo que él considera. O sea, no hay ninguna forma de predecir la decisión porque él no se basa en normas compartidas, en precedentes judiciales, no, él toma decisiones de lo que él le parece. A ver, tú dices que él dijo esto, tal, a ver, y tiene unos medios irracionales, medios probatorios irracionales. Entonces, por ejemplo, todavía hoy en Afganistán, en algunos círculos de los talibanes, para comprobar la veracidad de lo que alguien dice, se le pone tanto al que acusa como al que es acusado de haber hecho algo, de dicho algo, se le coloca un pedazo de metal hirviendo en la lengua y dependiendo del color que tome se considera si es verdad o mentira lo que dice. Entonces, claro, eso es algo irracional. Pero es material en el sentido que él está resolviendo el problema que se le pone ante sí a partir del contenido que se le está dando. Entonces, en ese caso, el arbitrio del legislador y la subjetividad del juez, sin referencia a normas generales, son fuente de esa justicia. Luego hay un derecho material racional, donde el legislador o juez decide bajo un libro sagrado. Entonces, fíjense que sigue siendo material porque se va directo a resolver un problema de fondo, pero es formal, es racional porque ya se apela a un texto escrito del que se puede un poco calcular una posible solución. Luego hay un derecho que es formal, o sea que en una u otra forma se ha formalizado, pero ahora está basado en la irracionalidad. Ahora es más que todo irracional. Fíjense que en el caso anterior del derecho material racional, ellos no están basados en el Corán, ellos apelan a reglas del Corán porque se basan en un libro sagrado, pero el contenido sigue siendo protagonista, el contenido de la decisión, el fondo de lo que se está discutiendo. En cambio, cuando ya se habla de un derecho que va más formalizándose, hay una formalización de las decisiones de los jueces, de los procedimientos, hay unos procedimientos más desarrollados en el sentido que más evolucionadas, sobre todo en su reglamentación interna. Entonces, él pone el caso de un derecho que se ha formalizado, pero es irracional. Pone legislador y juez formalizan su decisión, pero en base a normas que escapan a la razón. Entonces, se ha formalizado, pero es un poco irracional. Aquí un ejemplo interesante podría ser el recurso a los oráculos, por ejemplo, en las sociedades teocráticas de la antigua Grecia. Pero llega el caso que nos interesa, que es el caso del derecho moderno, el derecho que es formal, se ha positivizado, se revela a sí mismo. Por eso Luhmann dice que es autopoyético, siguiendo a Kelsen, porque Kelsen dice que el derecho tiene una lógica interna que lo hace un sistema con una necesidad de estudio a partir de sí mismo. O sea, cuando Kelsen en la teoría pura del derecho explica que el jurista debe preocuparse del derecho, el conjunto de normas jurídicas, como un objeto en sí mismo,
un elemento posible de estudio, no se equivoca porque está hablando de cómo funciona, cuál es la tautología del derecho moderno. El derecho moderno es lo que el derecho moderno es. ¿Por qué? Porque el derecho moderno es el que dice lo que el derecho moderno es. A ver, profesor, no entiendo, un poco enredado, claro. Porque el derecho tiene unos procedimientos internos, no externos, no son políticos esos procedimientos, sino son jurídicos, que aparecen en estructuras jurídicas como la Constitución Política de Colombia, en la que se indica cuál es el procedimiento para modificar esa forma social. En ese sentido se ha formalizado, se ha codificado, se ha constitucionalizado y es racional. El legislador y el juez deciden basándose en precedentes o refiriéndose a normas estatuidas y codificadas y formalizando sus decisiones sobre la base de conceptos abstractos creados por el pensamiento jurídico. Eso es la dogmática jurídica. Entonces, la tipología de juez que él va a explicar en esta lectura que los invito a realizar de la racionalidad en el derecho, que es un pasaje del capítulo Sociología del Derecho que aparece en la obra póstuma de Max Weber, publicada por la viuda Marianne Schlichter, es Economía, el libro Economía y Sociedad. Él va a decir que hay unas tipologías de jueces. Entonces, en ese primer tipo de derecho material e irracional, ¿quién crea las normas? Las normas las crea de manera carismática un grupo de profetas jurídicos. ¿Y quiénes son los profetas jurídicos? El anciano del grupo, el mago, el sacerdote, el chamán. Luego, un tipo de derecho que es el derecho material racional, o sea, cómo ese derecho material se racionaliza. Y es a través de un proceso en el que la producción de las reglas es una producción empírica y es obra de notables juristas. Entonces, es el caso de producción de normas jurídicas mediante jurisprudencia cautelar, mediante precedentes. Bien, ahí podemos encontrar incluso el derecho romano en su mejor época. Luego está el derecho formal, que es irracional y que se lleva a cabo a través de un proceso de imposición del derecho por parte de un poder teocrático, de lo que se conoce como un imperium secular, es decir, por parte de príncipes y jefes religiosos. Y luego tenemos un derecho formal racional, que es el del derecho moderno. En ese caso, el proceso del derecho, el proceso de racionalización y formalización del derecho se lleva a cabo porque está estatuido ese derecho sistemáticamente y porque se sistematiza también la administración de justicia, que ahora está especializada en manos de juristas de profesión que han recibido una formación letrada de tipo lógico formal. Eso es lo que Max Weber encuentra al analizar el proceso de racionalización del derecho. Entonces, claro, el principal camino que se observa en esta descripción histórica, si uno recurre, por ejemplo, a uno de los continuadores de la obra de Weber y también crítico mismo de la obra de Weber, que estuvo en Colombia en el año 2014 en un congreso de sociología sobre la obra de Weber, Wolfgang Schluchter, él afirma que nosotros podemos encontrar a partir de estas tipologías de Weber una sucesión lógica, no histórica, sino lógica. Porque nosotros podemos encontrar esos tipos de derechos todavía hoy presentes, porque existen
distintos tipos de sociedad, no solamente la sociedad occidental. Entonces, encontramos en el derecho formalmente irracional un derecho revelado, un derecho que es una revelación. En el derecho materialmente irracional encontramos un derecho que es tradicional. En el derecho materialmente racional encontramos un derecho que es derivado. Y en el derecho formalmente racional vemos un derecho estatuido, el derecho que se ha estatuido. Lo que es Hobbes, por ejemplo, en el texto Conversación entre un filósofo y un estudiante de derecho, escrito por Hobbes, y en el que trata un poco de menospreciar la obra de Sir Edward Coke, quien, a diferencia de Hobbes, que apoyaba la idea de un statute law, derecho estatuido, el derecho de quien tenga el monopolio legítimo de la violencia, o sea, el Leviatán. Sir Edward Coke estaba a favor de del common law. Entonces, en ese sentido de statute law, un derecho estatuido. Entonces, esa era una primera idea hacia donde nos llevaba el proceso de racionalización que Max Weber nos ha explicado. Este proceso de racionalización del derecho, que hace parte de un proceso mucho más amplio de racionalización de distintas esferas de la vida social, sobre todo y principalmente a partir de la religión, cuando Weber explica que el monoteísmo, sobre todo el judaísmo, aparece como una fuerte racionalización de las religiones anteriores, porque vemos que ya nos apela a la magia, nos apela a la interpretación de señales mesopotámicas, de la adivinación deductiva, por ejemplo, de la que nos habla Jean Bottero, sino que en el caso del judaísmo encontramos aquí una religión que apela a una serie de normas escritas, por ejemplo, el decálogo que aparece en la Torá, es un texto, no es un texto, perdón, es una normatividad tallada sobre piedra. Entonces, esa racionalización del derecho, que es parte de un proceso más amplio de racionalización, nos lleva a una parte del camino, la más reciente, en la que ese derecho se racionaliza junto a otras estructuras de alto nivel de racionalización, que es la racionalidad económica y en particular el capitalismo. Por eso vamos a llegar al plato fuerte, al punto clave de nuestras preocupaciones en torno a estos autores sobre la relación que existe entre economía y derecho, ya que hemos visto en la descripción de la sociedad moderna y de cómo funciona el derecho moderno en esa construcción social de la realidad dentro de estas sociedades modernas, hemos visto que en Marx hay una explicación que trata de identificar una determinación. La economía determina el derecho. En Durkheim vemos que no hay esa posición, pero explica que hay problemas cuando se presentan casos de anomias en las crisis industriales o en las pandemias, en las que podemos observar que el derecho no logra mantener la solidaridad social porque hay unas quiebras que no permiten que lo que antes vinculaba el comportamiento ya no lo vincula porque ya no es capaz de vincular porque se han caído las condiciones que permitían esa vinculación. Es decir, la solidaridad orgánica no logra su objetivo. En el caso de Weber es problemático y es interesante porque estamos hablando de un profesor de historia de la economía.
De hecho, de lo que vamos a hablar ahora está basado en un texto que no necesariamente podría ser considerado muy leído de Beba. Voy a buscarlo, acá está. Es, en particular, es una traducción. Este texto y estas diapositivas, yo que les he pasado, estoy en la diapositiva de los orígenes del capitalismo moderno. En esta diapositiva, eso que ven escrito allí es una traducción propia que he hecho del texto alemán, publicado en 1923 de forma póstuma, él muere en 1920, con el título Historia Económica, Wirtschaftsgeschichte. Y es algo así, luego tiene un subtítulo, algo así como Abriss der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, algo así como unos trazos o unas líneas de una historia universal de la economía y de la sociedad. Este texto entonces contiene, y junto a otro, pero es ya un texto más para las relaciones agrarias, se llama Historia Económica y Social de la Antigüedad, las relaciones agrarias, el capítulo de relaciones agrarias. Bueno, con estos textos, y en particular con este de Historia Económica, encontré un elemento en el que pude observar que, porque claro, miren, es así de sencillo. Vamos a la lectura en la que Beba está tratando el tema de la racionalidad del derecho y dice la siguiente cuestión. Dice, y si no importa si no la tienen ahora a la mano, escuchen un momento, porque estamos en la parte más importante, vamos a robarnos unos minutos más porque estamos en la parte más importante del tema de Beba. Y quisiera como mañana comenzar inmediatamente con la cárcel. Miren, dice Beba, lo anterior revela que el proceso de diferenciación de las concepciones fundamentales acerca de las esferas jurídicas corrientes en la actualidad depende en gran parte, en gran medida, de razones de orden técnico-jurídico y en parte también de la estructura de la asociación política. O sea, está bien diciendo que el derecho y la economía y lo demás viene de procesos de diferenciación. Dice, de aquí que solo en forma indirecta podamos considerarlo como económicamente determinado. Está hablando del derecho, repito. ¿no? De aquí que solo en forma indirecta podamos considerarlo como económicamente determinado. Ahí tienen ustedes Max Weber aludiendo a la pregunta que le hemos formulado. Su respuesta es solo en forma indirecta. Dice, en ese proceso influyen factores económicos solo en cuanto a la racionalización de la economía sobre la base de la comunidad de mercado y la libre contratación y concomitantemente la complejidad siempre creciente de los conflictos de intereses, cuya solución incumbía a la creación del derecho y a su aplicación, reclamaron imperiosamente el desenvolvimiento de la especialización del derecho y el desarrollo de carácter de instituto de la asociación política. Todas las demás influencias puramente económicas se hallan concretamente condicionadas, razón por la cual no es posible referirlas a reglas de carácter general, como en reiteradas ocasiones habremos de corroborarlo, las cualidades del derecho determinadas por factores de técnica jurídica interna y por factores políticos reaccionaron intensamente sobre la estructuración de la economía. O sea, Beba está aquí tratando de ser un poco más digamos, certero, incluir mayores elementos en su análisis y él lo que nos está diciendo es que no hay una determinación, si la hay es indirecta. En otros pasajes ustedes podrían encontrar, recuerdo que cuando en otros semestres leíamos otros textos de Beba, otros pasajes de Beba, sobre todo en esta parte de teología del derecho, cuando habla de la racionalización formal y material del derecho, que no está incluido en el texto que ustedes tienen, creo que no está incluido. Hay un pasaje en el que él dice, bueno, ¿cómo es posible que el derecho moderno se caracterice por ser un derecho formal, un derecho racional,
O sea, cuando digo un derecho formal racional me refiero a un derecho que se ha positivizado, un derecho que tiene unos procedimientos, que tiene unas formas de aplicación, de producción normativa y demás. Pero curiosamente, el lugar donde nace el capitalismo, o por lo menos donde la industrialización lleva a cabo sus más fuertes consecuencias, y donde primero se logra observar ese proceso, si no se diría más bien donde fue únicamente, donde se pudo observar de forma real eso que llamamos industrialización, sobre todo en el siglo XIX, Inglaterra. ¿Cómo es posible que allá el derecho no haya sido formalizado en el sentido de codificado? Si Inglaterra es una sociedad moderna, de allí encontramos la industrialización, una fuerte producción capitalista, porque no se formalizó. Y él dice, no se formalizó no por razones económicas. Y por eso es tan brillante el análisis de Weber. En Weber encontramos un hombre cuyos análisis provienen de la religión, la economía, las ciencias políticas, la filosofía y sobre todo la historia, un gran historiador, Max Weber. Entonces él va a decir, recorriendo la historia de Inglaterra, que fueron los gremios de abogados quienes impidieron la codificación del derecho. Es decir, fueron distintos roles profesionales del derecho, distintos miembros de profesiones jurídicas, no solamente eran abogados, sino otros funcionarios, que les interesaba mantener el monopolio de la cuestión jurídica en manos de técnicos. Él señala incluso los siglos en los que esos procesos acrecientan. Pero lo que a nosotros nos interesa es decir que Max Weber no considera que el derecho esté determinado por la economía. Está hablando de una determinación indirecta. Y les repito, acá está en la lectura, la racionalidad en el derecho. En la primera página, página 1, dice, de aquí que solo en forma indirecta podamos considerarlo como económicamente determinado. Y además dice más adelante que el derecho, dice, como en reiteradas ocasiones habremos de corroborarlo, las cualidades del derecho, determinadas por factores de técnica jurídica interna y por factores políticos, reaccionaron intensamente sobre la estructuración de la economía. O sea que hubo relaciones mutuas de condicionamientos históricos dentro de esta relación que hay derecho-economía. Ahora bien, sin embargo, aquí viene la polémica, veamos lo que encontramos en estas diapositivas que les he compartido, donde habla de los orígenes del capitalismo moderno, da una definición de capitalismo, miren, y esta definición me siento contento que en la clase tengamos una definición dada por Anthony Giddens, Philippe Souton, que tengamos una definición dada por Marx, que tengamos una definición dada por distintos autores. Y ahora que Max Weber nos dé una definición, un historiador de la economía, nos da una mayor comprensión de lo que se entiende por el fenómeno. Entonces, dice Max Weber, existe capitalismo cuando la cobertura de las necesidades de un grupo humano se lleva a cabo a través de empresas. Y todo eso bajo la modalidad de la economía adquisitiva. Ahora él explica y dice, ojo, cuando yo hablo de empresas, hablo de empresas capitalistas racionales, es decir, empresas que tienen un cálculo del capital, primero, eso es lo que es una empresa adquisitiva, yo puedo calcular cuánto puedo ganar haciendo un determinado producto,
cuya rentabilidad está controlada a través de cálculos, el desarrollo de la ciencia moderna y un elemento importante, la contabilidad moderna, o sea, con instrumentos propios de la contabilidad moderna y de la elaboración de un presupuesto. Entonces uno se preguntaría, ¿ha existido antes del capitalismo moderno, capitalismo? O sea, no será redundante decir capitalismo moderno, él dice que en todos los periodos de la historia hemos encontrado varias formas de capitalismo, pero la satisfacción de las necesidades cotidianas a través del capitalismo es propia solamente del mundo occidental y a partir del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. ¿Podemos hablar de capitalismo antes de la sociedad moderna? Sí, pero capitalismo en sentido estricto, entendido como satisfacción de las necesidades cotidianas a través de las empresas adquisitivas, racionales, dice Max Weber, a partir del siglo XV, del siglo XIX, perdón, la segunda mitad, o sea, a partir de 1850, y solamente en Occidente. Entonces, claro está, al igual que Marx dice que esos elementos del capitalismo que vamos encontrando en los siglos precedentes, lo que Marx llamaba la acumulación originaria, eran las primeras manifestaciones de un fenómeno y por eso esas empresas de las que habla Marx en el siglo XVI podían ser eliminadas de la vida económica sin que por ello se realizara una gran transformación como sí ocurriría en el capitalismo del siglo XIX. Eso quiere decir que por eso se recurría de forma tan voraz al poder del Estado por parte de los burgueses, porque había que buscar cómo abaratar la mano de obra y se hizo a través de la ley, a través de leyes que criminalizan el hurto de leña suelta y sobre todo a través de, ya en el siglo XIX, pero sobre todo a través de las leyes contra el vagabundaje, leyes con sangre y fuego persiguiendo a vagabundos. Entonces él nos va a decir, para que haya los presupuestos, para que haya capitalismo, él va a decir, cálculo racional del capital como norma para todas las empresas adquisitivas que tienen que ver con la cobertura de las necesidades cotidianas. Si yo no puedo calcular de forma racional el capital, no puede haber capitalismo. Entonces dice, ¿cuáles son los presupuestos? Primero, apropiación de todos los medios materiales de producción. Fíjense que uno de los elementos que caracteriza a la sociedad moderna es el hecho de que la tierra aparece como una mercancía que se puede vender y comprar sin estar ligada a aspectos religiosos como en la sociedad antigua. Libertad de mercado. Usted no le puede poner barreras irracionales al mercado. Por ejemplo, usted no puede decir que por cuestiones religiosas de ahora en adelante en determinados días no pueden abrir ningún negocio puede abrir. Como por ejemplo podrían decir por ejemplo, países como el nuestro que tienen mayorías cristianas, y cuando digo cristiano incluye a los católicos porque todos son cristianos, sería el domingo, el día de descanso. Entonces imagínense que se dijera, los domingos no se puede vender nada. Sería una limitación, una barrera irracional que le impediría el cálculo racional de capital al empresario y si no existe mercado libre de trabajo y si los bienes tampoco pueden ser libres, es decir, si hay un monopolio clasista, si hay elementos religiosos irracionales, no puede haber capital. Tercero, en la tecnología tiene que ser una técnica racional, altamente calculable, mecanizada. Luego está que el derecho debe ser racional, fíjense. Entonces aquí uno podría decir, ah, bueno, pero si el derecho debe ser racional para que haya capitalismo, no podríamos hablar de una determinación. Nos ha dicho antes que hay una determinación indirecta, pero que en realidad lo que hay son unas determinaciones. Pero fíjense cómo un elemento es que ese derecho debe ser susceptible al cálculo. O sea, si la empresa económica capitalista debe tener una gestión racional,
entonces debe poder confiar en una justicia y en una administración pública calculable, que uno más o menos pueda saber cuál es la racionalidad de las normas, de los procedimientos. Luego está una, que es el quinto presupuesto de los 6 presupuestos, que es el trabajo libre. Atención con el trabajo libre, ya tengo que ir cerrando, que es otro de esas características muy importantes en la explicación que venimos haciendo de lo que es la libertad moderna. Miren, el trabajo libre como presupuesto del capitalismo significa que la existencia de personas o sea, que para que haya capitalismo deben haber personas, o sea, deben existir personas que estén no solo en condiciones jurídicas de vender de forma libre su fuerza de trabajo, es decir, no solamente que estas personas son consideradas libres, o sea, que no permita la esclavitud en el sentido legal, o sea, para que haya capitalismo no solamente debe estar abolida la esclavitud, porque va a haber otra forma de explotar la fuerza de trabajo. Entonces, no solamente debe existir un grupo de personas en condiciones jurídicas de vender de forma libre su fuerza de trabajo en el mercado, si también estén económicamente obligadas a hacerlo, es decir, que estén separados de los medios de producción. Entonces, ojo con lo que significa el trabajo libre. Aquí para esto es que estamos estudiando sociología, para entender cómo opera internamente las estructuras sociales. El capitalismo solo puede funcionar, hemos dicho, si está la posibilidad de apropiarnos de cualquier cosa. La posibilidad de la apropiación de todos los medios materiales de producción, tierra, equipos, máquinas, instrumentos. Que exista libertad de mercado. No pueden haber limitaciones religiosas, irracionales. Pero la técnica debe ser racional, calculable, mecanizada. Cuarto, el derecho debe ser racional. ¿Por qué? Hombre, porque si la empresa económica capitalista debe tener una gestión racional, pues debe poder confiar en una justicia y en una administración pública calculable. Además, el trabajo debe ser libre y por esto se entiende la existencia de personas que estén no solo en condiciones jurídicas de vender de forma libre su fuerza de trabajo en el mercado, sino que también estén económicamente obligadas a hacerlo. Es decir, estaría en total contradicción con la naturaleza del capitalismo y haría imposible su desarrollo, dice Max Weber, la ausencia de un grupo social que no poseyera. La ausencia de un grupo social no poseedor constreñido a vender su prestación laboral, así como está en contradicción con el capitalismo la existencia solo de trabajo no libre. O sea, si existiera solamente la esclavitud, sería imposible que hubiera surgido el capitalismo moderno. Tenía que haber también el trabajo libre. Solo sobre la base del trabajo libre es posible un cálculo racional del capital, es decir, solo cuando se presentan trabajadores que se ofrecen libremente desde el punto de vista formal, constreñidos hasta el acicate del hambre, los costos de los productos pueden ser calculados anticipadamente de forma unívoca a través de acuerdos. Y por último, la comercialización de la economía y todo lo que significa el funcionamiento de lo que se conoce como, por ejemplo, la bolsa de valores, la especulación económica y demás. Entonces, como yo les estoy hablando de lo que es la especulación, cuando se habla de comercialización de la economía, hablamos de lo que es del mercado, hablamos de lo que es la especulación. La especulación hace referencia al patrimonio en títulos libremente transferibles y estos son prácticas financieras que hoy día hacen grandes estados. Pues la regla general dice que usted va a anticipar los ingresos a través de unos medios como la emisión de certificados con unas formas que se llaman honorados. Pero la forma más común de conocer lo que es la especulación y de lo que está refiriéndose aquí Max Weber es a la circulación de bienes o sea, compra y venta, circulación de bienes, lo que Marx llama circulación de bienes,
para obtener beneficio a partir de las fluctuaciones del precio y no del uso. O sea, eso es lo que significa el valor de intercambio al que señalaba en las mercancías Marx. Entonces, voy a cerrar el día de hoy, ya sé que me he pasado, igual si no han seguido la clase y ya saben que lo he grabado para que lo podamos seguir hablando. Entonces, voy a concluir para dejar solo mañana el tema de la burocracia. Me voy a despedir leyéndoles una pregunta que formó Max Reinstein, un exalumno de los últimos cursos impartidos por Max Weber en München en 1919-1920, y quien fuera editor de la primera traducción al inglés de la Sociología del Derecho, de ese capítulo que contiene el principal obra de Max Weber, Economía y Sociedad. La pregunta que le hace es la siguiente. ¿Acaso fue el surgimiento de la racionalidad formal en el pensamiento legal lo que contribuyó al desarrollo del capitalismo? Es decir, ¿ha sido más bien esa formalización del derecho, ese derecho racional formal que vemos en el derecho moderno, ese proceso histórico-social de racionalización formal del derecho, lo que contribuyó a que se desarrollara el capitalismo, o más bien fue posiblemente el capitalismo el que contribuyó al desarrollo de la racionalidad lógica en el pensamiento legal? Con esa pregunta me despido. Voy a detener la grabación y si quedan algunas personas podemos seguir dialogando ya